Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre el dengue, los actuales brotes y cómo evoluciona esta enfermedad ante los tratamientos médicos. Pero antes, revisemos las noticias más importantes en materia de prevención, cuidados y avances en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la organización Society for Family Health presentó en Dominicana una campaña en beneficio de la salud mental. Esta campaña se llevará a cabo debido a las situaciones cotidianas que pueden estar poniendo en riesgo el estado de equilibrio de la población. Por esto, el poder de la atención primaria para los servicios de salud mental en Dominicana toman la iniciativa con el objetivo de hacer un llamado de conciencia a todos los habitantes. La iniciativa permitirá fortalecer la comunicación cercana con las comunidades, la información oportuna a la población joven como grupo vulnerable a temas de salud mental y además facilitará dispositivos comunitarios, los cuales reforzarán la atención, prevención y promoción de estilos de vida saludables. Así indicó el ministro de Salud, Rafael Sánchez. Hay que cambiar la mentalidad hacia el cuerpo que tenemos en materia de salud e integrar el componente de salud mental en nuestro concepto de la salud. Muchos de los padecimientos físicos que tenemos inician con trastornos de la salud. Las ansiedades que se padecen muchos y que se expresan comiendo exageradamente, desarrollando obesidades, que están en la base de las crónicas hoy, los trastornos metabólicos. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación ante las estadísticas que arrojan que 1 de cada 4 personas padecen un trastorno mental en cualquier momento de sus vidas. Un estudio publicado recientemente por el New Zealand Medical Journal asegura que el número de jóvenes que usan antidepresivos aumentó un 44% en los últimos años. A pesar de que no se revisaron los diagnósticos en donde explican que se prescribieron los antidepresivos, recomendó que dicha dispensación podrá obtener mejoría con el acceso especializado en salud mental. El punto más alto se reflejó en las edades comprendidas entre 13 a 17 años y un incremento del 83% en niños menores de 9 años y las mujeres en edades entre 18 y 24 años, que reflejaron ser las más propensas con el uso de antidepresivos. Por otra parte, el director ejecutivo de la Mental Health Foundation, Sean Robinson, comentó que los resultados no le sorprendieron porque reflejan las tendencias del resto del mundo. Ante este aumento que ha generado alertas, la Organización Mundial de la Salud predice que para 2020 la depresión y la ansiedad serán más comunes que las enfermedades cardíacas. El ejercitarse ayuda a mejorar la salud física, pero además el procesamiento sensorial, ya que les permite obtener una mejor capacidad auditiva. Es por esto que los estudios han reflejado que los atletas tienen mejor capacidad acústica que el resto de los individuos. Dichas investigaciones fueron dirigidas por Nina Kraus, directora del Laboratorio de Neurociencia Auditiva en la Universidad de Northwestern, en el estado de Illinois, en donde se concentró en los beneficios de las actividades atléticas para el mejoramiento de la salud cerebral. Sin embargo, los científicos registraron la actividad de los cerebros de los estudiantes con electrodos adheridos al cuero cabelludo y se comparó la amplitud tanto de sus respuestas como del ruido de trasfondo. Los resultados de los mismos fueron satisfactorios, puesto que han logrado motivar a los participantes del atletismo y además a la población que sigue luchando por obtener un buen procesamiento sensorial, específicamente a las personas que padecen de trastornos del lenguaje. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una sola píldora basta como anticonceptivo mensual. La misma garantiza resultados satisfactorios en las mujeres que la consumirán. Sin embargo, la revista Science Translation Medicine ha señalado que las razones por las cuales los fármacos orales no funcionaban era exactamente por la falta de constancia en el tiempo, es decir, la ingesta del medicamento diario y a la misma hora. Gracias a esta nueva píldora, ya no será necesario el consumo diario del medicamento, ya que ayuda a liberar el anticonceptivo levonorgestrel de forma gradual durante 4 semanas en el estómago, de manera que durante este periodo de tiempo pueda llegar al torrente sanguíneo. Estos experimentos se han practicado en animales, por lo que se mantienen las expectativas con los ensayos clínicos en mujeres.
El Ministerio de Salud de Japón anunció que próximamente se llevarán a cabo estudios completos en los genomas para prevenir el cáncer, lo que ayudará a la población a reducir la tasa de mortalidad por esta enfermedad. La cifra prevista para llevar a cabo el análisis es de 92.000 personas que padecen la enfermedad, además de otras enfermedades intratables. De esta manera se puede alcanzar un alivio en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento. El Ministerio de Salud resaltó que necesita obtener toda la base de datos de los genomas de los pacientes. También acotó que para abordar dicho análisis se debe presentar alguna enfermedad genética o de procedencia desconocida. A partir de ahí se toma muestra de saliva o sangre, se procesa el ADN y de acuerdo a este proceso se lleva a cabo la secuenciación del genoma completo. Finalmente se compara con un ADN de referencia y se encuentra la anomalía. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, hablaremos del dengue, los síntomas que presenta un contagiado o contagiada y por qué los brotes se tornan cada vez más agresivos. Ya venimos. El dengue es considerada como una infección vírica que tiene gran incidencia en la población latinoamericana. ¿Cuál es su impacto actual? Con la ayuda de Gonzalo Basile, especialista en el tema, iremos aclarando algunas dudas respecto a esta enfermedad. Veamos. El dengue es una enfermedad catalogada como infección vírica. Las complicaciones generadas por esta epidemia pueden ser potencialmente mortales. Esto se debe a que conecta síntomas como extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias y falla orgánica. Aunque no exista un tratamiento específico, si se detecta oportunamente, el índice de mortalidad puede reducirse a 1%. El dengue es una enfermedad que se conoce como arbovirus, que centralmente tiene como cuadro clínico sintomatológico, digamos, la generación de fiebre, dolores corporales y otro tipo de sintomatologías que pueden desarrollar el cuadro clínico, digamos, y que centralmente es transmitida, digamos, como todas las arbovirosis, como también el Zika y el chikungunya, por un vector, es decir, son enfermedades transmitidas por mosquitos, que en este caso son transmitidas por el vector, el Aedes aegypti, en el caso de América Latina, digamos que es el mosquito principal que transmite el dengue. Este tipo de infección causa síntomas gripales en una primera fase. Se presenta normalmente en climas tropicales, tanto en zonas urbanas como rurales. El dengue puede evolucionar hasta convertirse en dengue grave o dengue hemorrágico. El dengue grave fue detectado por primera vez en Filipinas y Tailandia en los años 50. Este tipo de dengue tiene mayor incidencia en Asia y América del Sur, aunque en la última década el impacto de esta infección afecta a la mitad de la población mundial. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Centralmente, la arbovirosis como el dengue, digamos, tiene 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4. Este tipo de circulaciones virales de los 4 serotipos existentes están todas en circulación viral en América Latina y el Caribe, en diferentes contextos. Centralmente las características de lo que podríamos decir, digamos, la forma clásica del dengue, tiene que ver con fiebre alta, digamos levantar fiebre en condiciones, digamos, por encima de los 38 grados, y en general un cuadro de dolor intenso, de lo que llamamos dolor en las, digamos, musculaciones, articulaciones, huesos, dolor de cabeza, digamos, en los ojos, como principales sintomatologías. Claro, digamos, hay desarrollo en algunos casos de dengues más graves que pudieran generar, digamos, enrojecimientos en la cara, cuadros de vómitos o diarreas, alteraciones en la presión, falta de apetito, palidez, pero en general lo que uno tiende a plantear, digamos, se plantean todos los sistemas de vigilancia y de alerta epidemiológica, que a partir de, digamos, una fiebre, digamos, alta inespecífica en contextos donde, digamos, sabemos que hay circulación de dengue, es muy importante asistir a los servicios de salud
ante enfermedades como el Zika o el chikungunya, el dengue es más peligroso. Algunos especialistas indican que la enfermedad evolucionó, obligando a la producción de medicamentos más fuertes para combatirlo. El actual cambio climático y la globalización comercial y turística agudizan y amplían las zonas donde los vectores pueden transmitir la infección. Ante cualquier escenario, la comunidad médica y científica está de acuerdo en que la clave para reducir la incidencia de la enfermedad es la prevención. No sé, el debate sobre la enfermedad de dengue, obviamente a nivel individual, existen todas las medidas de protección, digamos, a nivel individual, ¿no? O sea, utilización de repelente, utilización, en el mejor de los casos, de tejidos, digamos, para no tener contactos con el mosquito, digamos, tomar medidas sobre todo diurnas, porque el mosquito tiene características diurnas, es decir, es un mosquito urbano que se reproduce en agua limpia, en agua estancada, digamos, y que más o menos tiene un desplazamiento de entre 100 o 150 metros, entonces tomar medidas, todas las medidas antimosquito que se puedan tomar, es decir, gestionar bien los residuos y la basura para que no haya ningún tipo de reproducción vectorial en ese contexto. Las complicaciones para cumplir con las indicaciones de prevenir el dengue tienen que ver con situaciones económicas, sobre todo en zonas rurales donde el acceso a médicos es deficiente. La poca fluidez de medicamentos y la ausencia de diagnóstico de síntomas suelen ser razones para que el dengue se convierta en una enfermedad mortal. Con esto hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso nos preguntaremos qué tipo de tratamientos son los más efectivos para hacer frente al dengue e indagaremos en los avances de la comunidad científica respecto a la enfermedad. Ya venimos. Muchas organizaciones y grupos de investigadores intentan resolver los métodos para avanzar con mayor efectividad ante el dengue, aunque análisis recientes revelan la posibilidad de que la enfermedad también se haya fortalecido. Un paciente infectado puede presentar síntomas en los 10 días siguientes a la picadura del mosquito vector. El infectado pasa por fases de fiebre alta de 2 a 7 días. En algunas ocasiones puede presentarse enrojecimiento facial, dolor corporal generalizado, dolor retroocular, entre otras dolencias. En general, digamos, el tratamiento más efectivo en el caso del dengue, en un dengue clásico, tiene que ver, digamos, con el reposo, digamos, la rehidratación, digamos, centralmente todas las medidas de rehidratación, digamos, muy importante. En general se suele utilizar, digamos, también descanso, tratar de, digamos, que la fiebre no supere, digamos, ciertos estratos y niveles. Y esas son las medidas, digamos, el dengue, como toda arbovirosis, como todo proceso viral, va a tener su desarrollo y va a tener su final, digamos. En general, exceptuando los cuadros clínicos complejos, de lo que llamamos los dengue graves, digamos, donde ya las medidas de reposo, de hidratación y de medidas antifiebre, digamos, de tratar de bajar la fiebre, solamente la medicación que se puede utilizar en el caso del dengue clásico es el uso del paracetamol, digamos, aunque en general no me gusta hacer como recomendaciones individuales porque es muy importante que la persona en un cuadro sospechoso de dengue asista a los servicios de salud y a los centros de salud, porque primero para dar un seguimiento, segundo porque, digamos, además del cuadro febril, de las medidas de hidratación y las medidas digamos, el uso del paracetamol exclusivamente, o el acetaminofén, como le llamamos en otros países, digamos, para bajar la fiebre o para controlar la fiebre, efectivamente digamos, el seguimiento del cuadro clínico con algún tipo de analíticas de los servicios de salud puede permitir también detectar cualquier tipo de caída en las plaquetas y cualquier tipo de eventual, digamos, escenario donde ese cuadro clínico, ese cuadro individual de cada uno de nosotros y nosotras se pudiera complicar y pudiera requerir incluso un tipo de internación. Entonces,
Para el paciente existe lo que se llama una fase crítica, donde de forma paralela a la fiebre aumenta la permeabilidad capilar con los niveles de hematocritos, por lo que el paciente presenta fuerte dolor, hemorragias graves y afecciones en órganos. En la década de los 70, solo existían 9 países que sufrían epidemias de dengue. Hoy, más de 100 países registran casos. Para el 2015, en regiones como Asia, el Pacífico Occidental y el continente americano, se registraron más de 3,2 millones de casos con la infección. Para esa misma fecha en América, el dengue ocasionó 1.181 muertes. Los llamados brotes explosivos, en zonas donde habitualmente no se registraba alto porcentaje de casos, indican que la enfermedad puede que esté mutando. Un ejemplo del fuerte impacto de este escenario fue en Portugal en el año 2012, país en el que los casos registrados sobrepasaron los 2.000. Ese mismo año, 10 países europeos sufrieron este mismo tipo de epidemias. En los años 2017 y 2018, los casos disminuyeron un 53%, pero en 2019 se observó un aumento significativo, sobre todo en la región asiática. En realidad, digamos, para el caso del dengue, digamos, no tenemos ninguna medicación específica, es decir, no hay medicación para este tipo de enfermedad viral. Digamos, lo que tenemos hoy, digamos, es un escenario donde las personas muchas veces en los contextos donde yo me refería antes de sistemas de salud pública, muchas veces que no tienen capacidades de acceso a la información sobre la enfermedad con la población, de trabajo en la prevención, en trabajo en la promoción, incluso en un cuidado con un seguimiento de los cuadros clínicos. A veces las personas y las familias pueden tener el riesgo de automedicación, es decir, de tomar medidas de automedicación donde no se respeten, digamos, un poco las guías clínicas de tratamiento, es decir, lo que yo me refería antes, que en cualquier cuadro clínico de dengue, digamos, con digamos, un cuadro febril inespecífico, con, digamos, dolores y artralgias y mialgias, con dolores en los ojos y demás, requeriría la atención sanitaria, pero a su vez, digamos, el único medicamento que se puede utilizar es el acetaminofén y el paracetamol para contrarrestar la fiebre, y la hidratación y el reposo para contrarrestar un poco todo el cuadro de dolores musculares. Aunque el dengue generalmente se registra en países de clima tropical, existen dudas, pues la enfermedad ya está en todo el mundo. En general, digamos, uno pudiera decir, digamos, hay que tener cuidado con la definición o la lógica de la teoría de los trópicos, ¿no? De la medicina tropical, digamos, porque ustedes saben que la medicina tropical es una medicina basada en lo que podríamos decir como una medicina colonial, digamos. Es decir, la medicina tropical nace como una lógica donde efectivamente, digamos, toda una teoría que nos plantea que son los trópicos los que enferman, es decir, son los trópicos, es el sur el que genera las condiciones para las enfermedades y las muertes, y es el norte, es decir, es Occidente el que tiene las capacidades técnico-científicas de la medicina moderna occidental para poder resolverla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las categorías tropical, digamos, medicina tropical, porque encubre, digamos, toda una lógica de lo que nosotros en Claxo denominamos colonialismo sanitario, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente sí, digamos, ¿por qué se producen, digamos, la enfermedad de dengue? Digamos, en realidad hoy podríamos decir que incluso, digamos, primero por condiciones obviamente climáticas y de reproducción del vector, pero por ejemplo hoy el vector también está en Europa, digamos, o sea, hoy en Europa no está el Aedes aegypti, pero sí está el Aedes albopictus. Como saben, ha habido casos de dengue en España, ha habido casos de dengue en otros países de la Unión Europea, también en el sur de Estados Unidos, en la Florida y en diferentes otros estados. Es decir, no es necesariamente y exclusivamente el trópico el que produce este tipo de enfermedades. El alerta sobre enfermedades tropicales en ocasiones tiene que ver con una visión eurocentrista de la medicina. Europa también sufre distintos tipos de enfermedades contagiosas que requieren especial atención de quienes viajan a estas ciudades.
Sin embargo, el dengue sigue siendo un problema de salud pública que envuelve un conjunto de razones para que el índice de incidencia crezca, entre ellas el cambio climático, la evolución de la enfermedad y los vectores. Ahora queremos hacerte algunas recomendaciones a propósito de las venideras fiestas decembrinas. Es posible que durante todo el año trabajes duro para mantenerte en forma y cumplir con tus objetivos de salud, pero cuando se acercan las fiestas navideñas, no es raro caer en excesos que terminan generando un impacto negativo en tus indicadores de salud. Si bien lo mejor es elegir sabiamente entre toda la comida de esta época, tampoco debes privarte de estos alimentos. Por eso te compartimos algunos consejos para mantener intacta tu salud. Aprender a priorizar, comer solo lo que necesite tu cuerpo. Si tienes varias opciones de alimentos similares, elige y prioriza qué debes y qué no debes comer. Toma en cuenta la proteína. Consumir suficiente proteína en cada comida te ayuda a mantener una dieta balanceada. Una investigación publicada en una revista americana de nutrición clínica muestra que junto con un entrenamiento con intervalos de alta intensidad que se centra en ráfagas rápidas e intensas de ejercicio, seguidas por breves periodos de descanso, y en el duplicar la ingesta de proteínas 2 veces las cantidades diarias recomendadas, puede acelerar el crecimiento muscular y la quema de grasas. Incrementa el ejercicio. Ejercitarte durante la época navideña puede ser todo un reto. Ponte como objetivo realizar un mínimo de 30 minutos de ejercicio entre 5 y 3 veces por semana. Los músculos queman más calorías que grasa. Además, el entrenamiento de fuerza te ayudará a mantener el metabolismo acelerado durante todo el día. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cuando hablamos de bebidas, sigue la regla de 1 por 1. Toma un vaso de agua entre cada bebida alcohólica que consumas y mantente hidratado. De esta forma, el deseo de consumir más bebidas alcohólicas disminuirá. Y así llegamos al final de este capítulo de Guía Tu Cuerpo. Le recomendamos seguirnos en Twitter como @guiatucuerpo1, visitar nuestro canal de YouTube y escribirnos a nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.